día largo hoy, 4 horas de, no años, 4 horas de estudio juntos. Y lo que vamos a hacer es comenzar en la página 51 del manual. Veo que tenemos algunas personas que llegaron tal vez anoche tarde. Ojalá que tengan el manual en el celular, porque estamos siguiendo muy de cerca el material que tenemos en el manual. En las sesiones de esta mañana queremos terminar, si es posible, la página 51 hasta la página 70. Más o menos unas 20 páginas queremos cubrir, y el título es El Espíritu Santo y los ángeles. Los ángeles tuvieron un papel muy importante en el día del Pentecostés y lo tendrán al final de la historia también, cuando caiga la lluvia tardía, el Espíritu Santo al final de la historia. Así que vamos a tener una oración y entonces entramos de lleno al estudio para hoy. Nuevamente página 51 del manual, la lección número 5. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la vida este día. Gracias también por el grato privilegio de encontrarnos en este lugar tan hermoso, donde podemos respirar aire puro, podemos disfrutar de la amistad cristiana, disfrutar de buena comida física y espiritual y tener una comunión más de cerca contigo. Pedimos, como lo hemos hecho antes, que en el estudio de hoy, tu Santo Espíritu, por medio del ministerio de los ángeles, se manifieste en este lugar. Instrúyenos y capacítanos para cumplir la función que tienes para nosotros en estos últimos días. Gracias te damos por escuchar la oración, por contestarla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el presente hay una controversia muy seria en la iglesia adventista que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. No solamente en un lugar hay este problema, sino en muchos lugares del mundo. Muchas personas nos escriben a nuestro ministerio en el programa Me Gustaría Saber, hacen llamadas telefónicas, inquietos sobre el asunto de la Trinidad. Es tal vez el conflicto teológico más grande que hemos tenido desde fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX y XX, donde trató de penetrar a la iglesia adventista el panteísmo a través del Dr. Kellogg. Este problema con la Trinidad ha crecido grandemente en muchos países del mundo. Así que quiero empezar mencionando que, y lo digo de lleno, a mí no me gusta la palabra Trinidad. Pues no es una palabra bíblica. Me gusta mejor hablar de la deidad, que es la palabra que usa la Biblia. Ahora, no me entiendan mal, la palabra Trinidad es buena. Se está hablando de 3 personas. O sea, no es que sea mala la palabra, pero el problema es que viene con una connotación católica. El problema es la conexión que tiene la palabra con la Iglesia Católica. Por ejemplo, nosotros no le decimos a la Santa Cena Eucaristía, pero es una linda palabra bíblica. Dice que Jesús elevó los ojos al cielo y dio gracias en la Santa Cena. Dar gracias es Eucaristía. Podríamos decirle Eucaristía. Es un concepto bíblico, pero por la conexión que tiene con la Iglesia Católica no usamos la palabra Eucaristía. Lo mismo, nosotros no le decimos a los pastores obispos, pero en la Biblia a los pastores se les llama obispos. Nosotros no los llamamos obispos por la conexión, nuevamente, con la terminología católica. Creo que debemos atenernos a la terminología que usa la Biblia, que es
la palabra deidad. 3 personas en la deidad. Creemos los adventistas del séptimo día. Así que quiero comenzar leyendo varias citas de la hermana White, a donde ella habla de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Hay citas claras del Espíritu de profecía, además del testimonio bíblico. La Biblia dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas. Claramente, en muchos textos bíblicos, en el bautismo de Jesús estaban presentes 3. Estaba el Padre hablando del cielo, el Espíritu Santo descendiendo y Cristo se estaba bautizando. Claramente, la doctrina de la deidad de 3 personas es una doctrina bíblica. Quiero leer estas citas de la hermana White para comenzar nuestro estudio, porque vamos a hablar de la relación entre el Espíritu Santo y los ángeles. Vamos a encontrar que los ángeles son las tropas del Espíritu Santo. Los ángeles son los instrumentos a través de los cuales el Espíritu Santo hace su obra. No podemos excluirlos a ellos. Ahora, fíjense la primera cita. Hay 3 personas vivientes, por si acaso no entendieron 3, en el trío celestial. Por si acaso no entendieron 3 personas, trío, en el nombre de estos 3, me da la impresión de que son 3. En el nombre de estos 3 grandes poderes, y luego los identifica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Así que se recalca 3 personas, trío celestial, nombre de los 3 y luego los identifica Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa cita debería ser suficiente. Pero vamos a leer algunas más. Esa cita se encuentra en el Evangelismo 4:46. Ahora hay una en el libro Consejos sobre Salud, un libro que escribió Elena White. Dice, la deidad se conmovió de lástima por la humanidad. Fíjese, ¿qué nombre le da la hermana White a las 3 personas? Nunca usa la hermana White la palabra Trinidad. Porque ella sabía cómo en el tiempo de los pioneros tenían que luchar en contra del concepto católico de la Trinidad. No usaban la palabra. La deidad se conmovió de lástima por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos para implementar el plan de la redención. A fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se daría a sí mismo como ofrenda por el pecado. Se decidió que Jesús iba a cumplir esa función. Otra cita que encontramos en el libro El Evangelismo 4:47 dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. La misma página 447 escribió, el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Una más, el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Así que esas citas indican claramente que hay 3 personas en la deidad. Cada una de esas personas tiene su individualidad. Son uno en el sentido de unidad, pero son 3 en términos de personas, como el esposo y la esposa son uno, pero son 2, cada uno con su individualidad. Como los constructores de la Torre de Babel dice que eran uno,
pero eran muchas personas que estaban construyendo la ciudad y la torre. Uno en términos de unidad, pero no en términos de individualidad. Sin embargo, hay un punto muy clave, y es que el Espíritu Santo, aunque es una persona distinta al Padre y al Hijo. Y la hermana White nos ha advertido que no debemos indagar en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo. Quiero leer esta cita muy significativa del libro Hechos de los Apóstoles, páginas 42 y 43. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. No tenemos que saber qué es el Espíritu Santo. Sigue diciendo, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se los ha revelado. Los hombres que tienen conceptos fantasiosos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana. Pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios que son demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. No procuremos explicar cómo el Espíritu Santo es una persona. Es suficiente saber que es una persona. No debemos indagar en los misterios que Dios no ha revelado. Ahora, ¿por qué nos resulta tan difícil para nosotros pensar del Espíritu Santo como una persona? La razón es los símbolos que se usan para describir la obra del Espíritu Santo. La Biblia habla del Espíritu Santo como paloma, como lluvia, como aceite, como viento, como fuego. Y por eso tenemos la tendencia a pensar que el Espíritu Santo es como una sustancia que nos es infusa, un poder que nos es infuso. Pero tenemos que recordar que estas descripciones del Espíritu Santo son descripciones de sus funciones. El Espíritu Santo no es una paloma. La paloma ilustra algún aspecto en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Lo mismo la lluvia, lo mismo el viento, lo mismo el aceite. El aceite da luz, el Espíritu Santo da luz. El fuego consume y el Espíritu Santo consume el pecado en nosotros. La lluvia reverdece la tierra, el Espíritu Santo reverdece nuestra vida espiritual. Es decir, estas palabras que se usan describen funciones del Espíritu Santo, no lo que Él es en persona. ¿Está claro ese punto? Ahora, ¿qué podemos saber entonces en cuanto al Espíritu Santo? Podemos saber por lo menos 3 cosas en cuanto al Espíritu Santo. Número 1, es una persona. Ahora, explicar qué clase de persona, el silencio es elocuencia. No podemos indagar en eso. En segundo lugar, podemos ver el fruto del Espíritu Santo en la vida de las personas. El fruto del Espíritu sí lo podemos ver y lo podemos entender. Y ustedes saben lo que es el fruto del Espíritu, se describe en Gálatas el capítulo 5. También en la iglesia podemos ver los dones del Espíritu Santo. El don del canto, el don de sanidad, el don de ayuda, el don de predicación, el don de evangelismo. Podemos ver los dones en las vidas de las personas que están en la iglesia. Podemos ver los frutos, podemos ver también los dones del Espíritu y sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Así que quise introducir el tema con este punto muy importante, donde hay 3 personas en la deidad. El Espíritu Santo es una de esas 3 personas. Es una persona divina cuya naturaleza es un misterio y aceptamos por fe los misterios, ¿sí o no? ¿Quiere alguien aquí explicarme la encarnación? Cómo el Señor Jesucristo vino del cielo y como un
con una naturaleza divina, se incorporó junto con una naturaleza humana y que es Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Alguien quiere tratar de explicarme eso? La encarnación es un misterio, pero ¿lo aceptamos? ¿Por qué lo aceptamos? Porque la Biblia lo dice. Aceptamos muchas cosas porque la Biblia lo dice. ¿Cómo explicamos que Dios habló y ¡pum! Lo que no existía, existió? Eso no se puede explicar. Pero por fe aceptamos lo que Dios dice en su palabra, sin necesariamente tener una explicación racional. Por fe, como todos los héroes de Hebreos al capítulo 11, aceptamos muchas cosas que no se pueden explicar racionalmente, tratando de definir exactamente qué es lo que quieren decir los términos. Ahora vamos al pie de la página 52, el pie de la página 52. Vamos a hablar primero del dominio de Adán. Si queremos entender la obra del Espíritu Santo, primero tenemos que tomar en cuenta la función y el territorio que Dios le dio a Adán cuando lo creó. En realidad, Dios colocó a Adán en este planeta como rey. Y el territorio sobre el cual Dios lo puso para gobernar es el planeta. Es decir, su función era rey y su territorio sobre el cual era rey era el planeta Tierra. Vamos a notar eso en el Salmo 8 y los versículos 3 al 8. Salmo 8 y el versículo 3 al 8. Aquí el salmista, posiblemente de noche, está mirando hacia el cielo y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Recuerden este pasaje porque más adelante en este tema vamos a volver a este salmo. Este salmo originalmente se aplica al primer Adán, pero en el libro de Hebreos se usa para el segundo Adán. Interesante, porque el segundo Adán vino a recuperar lo que perdió el primero. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste. ¿Quién usa coronas? Los reyes. Así que Dios lo coronó. Dice, lo coronaste de gloria y de honra. Y ahora va a enfatizar que él es un rey, porque dice, ¿le hiciste qué? ¿Qué hace un rey? Señorear. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando dice debajo de sus pies, significa que gobierna. Esa es una expresión en la Biblia que significa que todo se somete a él. Así que dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, y luego define qué fue lo que colocó debajo de sus pies. Dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando la Biblia usa la expresión bestias del campo, aves del cielo y peces del mar, significa todo. Porque las aguas, los cielos y la tierra, es decir, lo pusiste a gobernar, lo pusiste como rey de todo el planeta, todo lo que Dios creó. Adán era el rey y su dominio, su territorio era el planeta Tierra. Pero luego Adán perdió su posición y su territorio. Según el apóstol Pablo, nosotros somos siervos de quien nosotros escogemos someternos. Adán escogió someterse a la autoridad de Satanás. Es decir, le concedió su posición como gobernante y le cedió su territorio a otro.
Se sometió, en otras palabras, a Satanás. Y ahora Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo, como lo dijo el Señor Jesús. Noten lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, como hizo Adán, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este texto nos dice el apóstol Pablo que aquel a quien escogemos someternos llega a ser nuestro Señor y nosotros llegamos a ser sus siervos, y ese fue el problema con Adán. La hermana White amplía esto en una cita muy, muy interesante en Patriarcas y Profetas, página 53. Ella escribió: al ser creado, Adán recibió, primero ¿qué? Señorío, y ahora el territorio, sobre la tierra. Pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y luego cita otro texto que dice lo mismo que Romanos 6:16, 2 Pedro 2:19, la hermana White pone: el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Tiene sentido eso, ¿verdad? Muy lógico. Sigue. Cuando el hombre llegó a ser cautivo de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esta manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Ahora fíjense que Satanás no era el legítimo dueño era el creador. Le delegó a Adán. Satanás usurpó lo que no le pertenecía. Y sin embargo, tomó la posición, les usurpó la posición como rey y le usurpó el territorio. Dice, él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero ahora viene la buena nueva. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también, ¿qué iba a hacer? Recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Me alegra que haya terminado en una nota positiva, donde dice que Jesús, por eso en el Nuevo Testamento se le llama a Jesús el último Adán. Se le llama el segundo Adán, porque Jesús viene y recupera lo que el primer Adán perdió. Recupera la posición como gobernante y recupera el territorio sobre el cual gobernaba Adán. Ahora vamos a leer también Lucas 4, 5 al 7. Aquí Satanás va a decir, este mundo es mío y yo lo puedo dar a quien yo quiero, porque me fue dado a mí. ¿Quién se lo dio? Adán. Dice en Lucas 4, 5 al 7, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Porque al principio había solo un reino, pero con el transcurso del tiempo se establecieron muchos reinos. Y eso es lo que le está mostrando Satanás a Jesús. Y fíjense lo que dice el diablo. A ti te daré toda esta potestad. Te doy la posición que yo tengo y la gloria de ellos. Porque a mí ha sido, ¿qué? ¿Quién se la entregó? Adán. Porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y luego le pone la condición. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces, si Satanás está diciendo, todos serán tuyos, él está diciendo porque son míos. ¿Correcto? Por ende. Así que dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora vamos a ver un poco más de cerca cómo Cristo le arrebató
a Satanás lo que Satanás le había arrebatado a Adán. A fin de vencer a Satanás, estamos en la página 54, debajo de la cita de Lucas 4, 5 al 7. A fin de vencer a Satanás, Jesús tenía que enfrentarse al enemigo como lo hizo Adán en el Edén, pero con grandes desventajas que Adán no tenía. Un cuerpo impactado por 4,000 años de pecado. En un mundo donde Satanás predominaba, donde había tentaciones mucho más grandes que las tentaciones que había sufrido Adán en el huerto del Edén. Jesús vino al mismo territorio, pero con grandes desventajas que no tenía Adán. Y en ese mundo Jesús tenía que hacer dos cosas para poder recuperar lo que el hombre perdió. En primer lugar, tenía que vivir, y esto lo tratamos ayer, tenía que vivir una vida absolutamente perfecta en lugar del ser humano. De esa manera Jesús iba a tejer un manto de justicia que el hombre podía reclamar para ser reconocido inocente ante Dios. Cubiertos con la justicia de Cristo a través del arrepentimiento, a través de la confesión, la fe en Jesús, el hombre podía llegar a ser justo a través de Jesús. Jesús tenía que vivir una vida absolutamente perfecta para poder atribuir esa vida a nosotros. Y en segundo lugar, para recuperar lo que se perdió, Jesús en sus batallas con Satanás tenía que pagar la deuda de los seres humanos. Jesús tenía que vivir y Jesús tenía que morir para poder recuperar la posición de rey sobre este planeta y para recuperar el territorio que se había perdido. El Señor Jesucristo logró eso. Cuando Jesús dijo a su Padre, dicho sea de paso, las últimas 3 declaraciones de Cristo en la cruz, las últimas 3 palabras, fueron dirigidas a su Padre. En las 3 últimas palabras que habló Jesús en la cruz, estaba hablándole a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dice, consumado es. Y luego dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, cuando Jesús dijo, consumado es, Jesús le estaba diciendo al Padre, he vivido la vida perfecta y ahora voy a sufrir la muerte en lugar del pecador. Ahora le voy a arrebatar a Satanás, o le estoy arrebatando a Satanás lo que le quitó a Adán. Fíjense lo que dice Juan 12, 31 al 33. Ustedes saben que Lucifer, que luego llegó a ser Satanás, fue sacado del cielo originalmente, ¿verdad que sí? Cuando estaba en el cielo y se robó una tercera parte de los ángeles, la Biblia nos dice que él fue echado del cielo en Apocalipsis el capítulo 12. Pero en la cruz también fue echado del cielo. Yo pregunto, ¿quién iba al cielo representando este mundo antes de que Cristo muriera en la cruz? Satanás. El libro de Job. Vinieron todos los hijos de Dios, que son los representantes de los mundos, el concilio celestial. Vinieron, no viven ahí. Hay que leer con cuidado. Vinieron y se presentaron delante de Jehová. Y entre ellos vino Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Como si Dios no supiera, ¿verdad? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Una expresión que significa de supervisar mi territorio. Entonces, si Satanás viene representando un planeta, ¿quiénes son los otros hijos de Dios? Deben ser representantes también de otros planetas. No viven en la presencia de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque después de la primera conversación que tuvo Dios con Satanás, dice que vinieron una segunda vez, segunda vez vinieron a presentarse delante de Jehová. Pues si vinieron la segunda vez es porque se fueron después de la primera.
¿Sí o no? Claro que sí, no viven ahí. La hermana White dice que los representantes de los mundos son los ángeles más excelsos. Son diferentes, los mundos son diferentes que este mundo. Esos mundos fueron creados completos. No hay procreación allá. En los otros mundos habitados no hay procreación. La procreación fue establecida, el Espíritu de Profecía es claro en cuanto a esto, que la procreación fue establecida en este planeta con el fin de reemplazar las vacantes que fueron dejadas en el cielo por Lucifer y sus ángeles. Y la Biblia corrobora lo que dice el Espíritu de Profecía, porque la Biblia dice que en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que fueron echados del cielo. ¿Está claro? Y la hermana White tiene muchas otras citas. Ella escuchó una vez a Satanás reclamándole a Dios y dice: estos pecadores son los que me van a reemplazar a mí, mis ángeles en el cielo. Así le dijo Satanás. La hermana White escuchó esa conversación. Así que en Juan 12, 31 al 33, tenemos otro lanzamiento de Satanás fuera del cielo. No físicamente, sino espiritualmente. Dice en Juan 12, 31 al 33, Jesús está hablando, estos son tal vez 2 días antes de morir en la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe significa que el gobernante, el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, ¿y acaso no fue echado fuera al principio? Ahora va a ser echado fuera como el representante del planeta. Porque Cristo, cuando dijo consumado es, va a recuperar la posición y el territorio que perdió Adán. Ya Satanás no representa este mundo. Ya Satanás le usurpó a Adán, pero Jesús lo recuperó. Así que sigue diciendo, ¿a qué se refería Jesús cuando dice, ahora el príncipe de este mundo será lanzado fuera? Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué fue lo que condenó a Satanás y le restó, le quitó lo que Adán había perdido? Su muerte en la cruz. Ya Satanás no puede ir al cielo representando este mundo. Y el cielo está muy contento, porque el fastidioso ya no está allá. En un momento lo vamos a ver en un texto bíblico. Permítame leer esta cita de la hermana White, que se encuentra en El Deseo de todas las gentes, página 706. Dice allí, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. Escuchen bien, la batalla había sido ganada, no la guerra. La batalla decisiva. Porque la gente dice, no pareciera que Jesús tuviera dominio aquí. Y vamos a encontrar en Hebreos que el apóstol Pablo dice, aún no vemos que todo está sujeto a él. No lo vemos todavía, pero legalmente sí. Pero hay una guerra todavía. Hasta que la segunda etapa del Armagedón, después de los 1000 años, allí termina la guerra. Pero la batalla decisiva fue en la cruz. La que condenó a Satanás fue en la cruz. Ya él no va a ganar. Ya Jesús ganó. Sigue diciendo aquí, la batalla había sido ganada, su diestra y su brazo santo lo habían conquistado la victoria. Como vencedor, Jesús plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! En la victoria del Salvador, ¿todo qué?
todo el cielo triunfó. En un momento vamos a ir a un pasaje de Apocalipsis. Todo el cielo triunfó. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. No que iba a perder su reino, sino que había perdido su reino. Es decir, el Señor Jesucristo recuperó lo que perdió el primer Adán. Ahora, ¿cómo reaccionó el cielo cuando el Señor Jesucristo venció en la cruz? Tenemos que ir a Apocalipsis 12 y el versículo 10 al 12. Ahora, debo decirles que este pasaje generalmente nosotros lo aplicamos al lanzamiento original de Satanás del cielo. Pero este pasaje no se refiere al lanzamiento original primordialmente, sino que se refiere al lanzamiento de Satanás cuando Cristo murió en la cruz. Y la reacción del cielo y lo que iba a pasar en la tierra como resultado de Satanás perder. En un momento les voy a comprobar eso. Vamos a leer Apocalipsis 12, 10 al 12. Y así lo usa la hermana White, dicho sea de paso, en varias citas. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su ungido. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo pregunto, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús son los que se han entregado a Él. Los que obedecen la voluntad de Dios. No se avergüenza de llamarnos hermanos, según dice la Biblia. Cuando nos unimos a Cristo, cuando lo aceptamos, somos sus hermanos. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando yo me uno a Cristo, Jesús dice: Padre, tengo un nuevo hermano. Entonces el Padre dice: bueno, si es hermano tuyo, es hijo mío también. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nos hacemos hermanos de Jesús, también somos hijos de Dios. Y cuando no nos unimos a Jesús, somos hijos del diablo, como dijo Jesús a los judíos en Juan el capítulo 8. Así que dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahora yo pregunto, cuando Satanás fue lanzado originalmente del cielo, ¿había hermanos que acusar? No había hermanos que acusar, porque no había sido creado Adán y Eva. Entonces esto tiene que estar sucediendo en un tiempo posterior. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Es decir, es lanzado fuera cuando ya lleva un tiempo acusando a los hermanos. Y luego dice: y ellos, ¿quiénes son ellos? Los hermanos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Yo pregunto, ¿la sangre del Cordero había sido derramada cuando Lucifer fue echado del cielo? No, los hermanos vencieron por la sangre del Cordero. Esto está hablando de la cruz. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos no habían dado ningún testimonio cuando Lucifer fue echado del cielo. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pues menospreciaron su vida hasta la muerte. Pues, no murieron cuando Lucifer fue echado del cielo. Y ahora viene la reacción del cielo. Y esto está describiendo lo que leímos ayer. ¿Recuerdan que leímos ayer en una de las clases la celebración cuando Cristo ascendió al cielo? ¿Recuerdan la descripción vívida de los ángeles? Están cantando, están alabando y luego entran por las puertas de la ciudad y entonces Jesús va a entrar ante el Padre y shh, y hay un silencio porque quieren ver, están en la expectativa de que Jesús va a ir al Padre para ver si el Padre va a aceptar su sacrificio.
Pero cuando Jesús está ascendiendo a la ciudad, entrando por las puertas, la gente está explotando de alabanza. Ahora se describe eso. Por lo cual ¿qué? ¿Por lo cual qué? Por lo cual el acusador de los hermanos ha sido echado afuera. ¿Qué dice? Alegraos cielos. Alegraos cielos. Y los que moráis en ellos, fíjese el plural, los que moráis en ellos. Da la impresión de que los cielos están habitados. Los que moráis en ellos. Pero ¿qué de la tierra? Alegraos. ¡Ay! ¿Saben que lo que estamos viendo en el mundo hoy es un intento desesperado de Satanás de retener su reino? Él está haciendo como, ¿recuerdan en la batalla cuando Saddam Hussein luchó contra el ejército de los Estados Unidos? Cuando él vio que estaba perdido, ¿saben lo que hizo? Prendió todos los pozos de petróleo. Dijo, yo voy a causar todo el daño que yo pueda, porque sabía que iba a caer. Fíjense lo que dice. ¡Ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque el diablo ha descendido, porque ha sido echado fuera en la cruz, ha descendido vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y usted dice, pero pastor, han pasado 2000 años. ¿Cómo que poco tiempo? Tenemos que mirarlo en la perspectiva de Satanás, no en la perspectiva nuestra. Dice aquí, él sabe que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo ha vivido Lucifer? ¿Creen ustedes que él tiene poco tiempo desde la perspectiva de él? Claro que tiene poco tiempo. El último poquito de tiempo lo tiene, pero quién sabe cuánto vivió antes de eso. ¿Me están entendiendo el punto? Es la perspectiva de Satanás, no es la perspectiva nuestra. Es como, por ejemplo, la Biblia dice que la venida de Jesús va a ser muy pronto, y la hermana White enfatiza que las señales que se vieron en 1780, 1755, 1833 son señales de la pronta venida de Jesús. Y la gente dice, pero pastor, ¿cómo pueden señales que pasaron en 1755, 1780 y 1833, la caída de las estrellas, cómo puede eso indicar que la venida de Cristo está cerca? Han pasado más de 200 años. Tenemos que mirarlo en un contexto más grande. Yo le pregunto, ¿cuántos son 200 años en el contexto de 6,000 años? ¿Ah? Podríamos decir que estamos muy pronto en llegar. Cuando empezamos el viaje hace 6,000 años, estaba lejos. Cuando llegamos a la mitad del camino, todavía está lejos. Cuando llegamos de los 6,000 a los últimos 200, ¿podemos decir que está cerca? Sí, hay que mirarlo en la perspectiva de los 6,000 años, no nuestra perspectiva limitada. Y así tenemos que ver esto. Así que Satanás sabe que perdió. Lo que estamos viendo en el mundo es que está furioso, un enemigo furioso. Y la gente dice, pastor, ¿cómo dice usted que Cristo ahora reina sobre este planeta? Cada día peor el desastre. El apóstol Pablo dice en Hebreos, y lo vamos a ver más adelante, él dice, todavía no vemos que todo está sujeto a él. Porque todavía hay batallas que ganar. Pero ya en la cruz se determinó que Jesús ganó y Satanás no puede ganar. Perdió.
os olvidéis de los que pusieron el cimiento de nuestra fe, nos olvidéis.